Ahora sí podemos empezar. Que no he abierto las láminas. Hoy vamos a ver sistema digestivo, primera parte, ¿verdad? Porque el sistema digestivo es un tema bastante largo. Entonces hoy vamos a ver la primera parte, después vemos la segunda parte y después la tercera parte. Son 3 partes de tu sistema digestivo. De los 3 sistemas es probablemente el más largo que vamos a estudiar. Y aquí, bueno, cuando lo encuentre algún día, que no sé dónde está. Ajá, aquí está. Ok. Perdón. Ok, ya abrió. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Hay un niño llorando. Ajá, ahora sí. Ok. Ahora sí. Tarde pero seguro. Entonces, sistema digestivo. Acuérdense que el sistema digestivo va a ser el sistema, ¿verdad? El conjunto de órganos y tejidos. Esa es la definición del sistema, conjunto de órganos y tejidos que se van a encargar de la deglución, del procesamiento, la digestión, la absorción, se va a encargar de la deglución, digestión y absorción de todos los nutrientes que nosotros ingerimos a través de la alimentación. ¿Ok? Esa es la función principal del sistema digestivo. Y a partir de ese proceso de digestión y absorción de nutrientes, las sustancias de desecho que queden de ese proceso van a ser excretadas, por las heces, ¿ok? Entonces, esa es la función principal del sistema digestivo. Digerir y absorber nutrientes y a su vez excretar las sustancias de desecho que se generan luego de la digestión de esos nutrientes. Ok. ¿Cómo está constituido el sistema digestivo? Como aparece en esta imagen. Fíjense, el sistema digestivo va de superior a inferior, es decir, de céfalo, de la región cefálica a la región caudal, está constituido por la cavidad oral, que incluye los labios, la mejilla, la lengua, la encía, los dientes y el paladar. ¿Ok? La faringe, principalmente la porción de la orofaringe y la laringofaringe, que son las que van a conectar la cavidad oral con el tubo digestivo. Y luego viene el tubo digestivo propiamente dicho, que se forma o está formado por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y a su vez, para completar su funcionabilidad, o sea, para que el sistema digestivo funcione adecuadamente, requiere de una serie de glándulas cuya secreción lo que va a hacer es colaborar en todo el proceso de digestión y absorción de nutrientes. ¿Cuáles son esas glándulas? Las glándulas salivales, que las vamos a dividir en menores y mayores. Las glándulas salivales mayores y menores, y las glándulas anexas del tubo digestivo, que van a ser el páncreas y el hígado, ¿ok? Esas son principalmente las glándulas que van a estar anexas a todo el sistema digestivo y que vamos a ver en una clase aparte, ¿ok? Porque es un tema bastante extenso, sobre todo hablar de páncreas e hígado. Vamos a ver si en una sola clase entra páncreas e hígado, si no hay que dividirlo incluso en 2 clases más, porque de verdad que son 2 temas bastante complejos. Ok, de las glándulas salivales hago la acotación de que vamos a hablar de las glándulas salivales menores. No vamos a hablar de las glándulas salivales mayores porque ellas, su contenido, van a ser o va a ser de anatomía. Las glándulas salivales mayores se hablan en anatomía y las menores sí se manejan en histología. Las mayores se van a dividir en parótida, submaxilar y sublingual. Ok, esa la ven ustedes en anatomía.
¿ok? Y las menores se dividen en labiales, yugales, linguales y bucales, ¿ok? Que las vamos a ver en esta misma clase. Ajá. Entonces, vamos primero con la cavidad oral. Fíjense, ¿qué es la cavidad oral? La cavidad oral es el orificio por donde vamos a introducir todos los alimentos que van a aportar los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Esa es la principal función de la cavidad oral. Y está constituida, está dividida desde el punto de vista anatómico en dos partes. La cavidad oral en medicina no se estudia al 100%, digamos que no de forma escrupulosa, porque acuérdense que hay una submateria o subcarrera de la salud, que es la odontología. Ellos se encargan de estudiar la boca de pies a cabeza. Nosotros la estudiamos de la parte, digamos, más simple. O sea, necesitamos conocer solamente aquellas porciones donde se producen patologías que nosotros como médicos vamos a ver. Las demás patologías, que si el componente del diente, el tejido alveolar, todo eso que forma parte de los dientes, eso lo ve odontología y no es materia de estudio de medicina. ¿Ok? Entonces, la cavidad oral desde el punto de vista anatómico se divide en vestíbulo y cavidad oral propiamente dicha. ¿Qué es el vestíbulo? La porción de la boca que va desde los labios hasta los dientes, ¿ok? O sea, la parte que nosotros tenemos por delante de los dientes, ese es el vestíbulo que contiene a los frenillos linguales. Acuérdense que los frenillos linguales son ese tejido que nosotros podemos tocar con la lengua que está dentro de los labios, o sea, que está en la cara posterior de los labios. Entonces, el vestíbulo va desde los labios hasta los dientes, ¿ok? Hasta la parte de adelante de los dientes. Y la cavidad oral propiamente dicha va desde la parte posterior de los dientes hasta el istmo de la fauce. Acuérdense que el istmo de la fauce es lo que separa cavidad oral de orofaringe, ¿ok? La faringe se comunica con la cavidad oral y para separarlos, para saber digamos cuál es el límite entre cavidad oral y orofaringe, tenemos al istmo de la fauce, ¿ok? Istmo significa parte media, entonces istmo de la fauce es lo que separa orofaringe por detrás y cavidad oral por delante, ¿ok? Entonces, la cavidad oral propiamente dicha va desde la parte trasera de los dientes, de la parte posterior de los dientes, hasta el istmo de la fauce. ¿Cuál es el techo de la cavidad oral? Siempre se pregunta, ¿cuál es el techo y cuál es el piso de la cavidad oral? El techo de la cavidad oral va a venir siendo el paladar blando y el paladar duro, ¿ok? Paladar duro y paladar blando en ese orden. Y el piso va a ser nada más y nada menos que el piso de la lengua, ¿ok? Donde van a desembocar las glándulas sublingual y glándula submandibular. Ese piso de la lengua también se ve en anatomía, por eso no lo vamos a mencionar aquí. O sea, todas las paredes de la cavidad oral se ven en anatomía. Lo que vamos a ver nosotros es el principal contenido que hay en la cavidad oral propiamente dicha, que es la lengua, ¿ok? La lengua sí se ve desde el punto de vista histológico, ¿sí? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, Sí, profesor. Seguimos entonces. Entonces, vamos con la lengua. Fíjense, la lengua es un tejido muscular y membranoso. Es decir, que está constituido por músculo y por membrana, ¿verdad? Es un tejido músculo membranoso. Y va a tener tres capas. Uy, va a tener tres capas, ¿ok? A ver, va a tener tres capas. Ajá. Esas tres capas, a ver, hasta la manito, ya la vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista anatómico, la lengua se divide o es dividida por esto que está acá, fíjense, esto que está acá, que se denomina bilingual. ¿Okay? Bilingual. Esto que ustedes ven aquí, que tiene forma de B, se llama bilingual. ¿Ok? ¿Qué nos separa la bilingual? Nos separa la porción carnosa o muscular de la lengua con la porción linfática de la lengua. ¿Cómo es eso? Fíjense, la lengua, baja esto para acá un momentico. La lengua la vamos a dividir en tres tercios. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Los dos primeros tercios o los dos tercios anteriores van a ser de tejido músculo membranoso. Y el tercer tercio o el último tercio o el tercio posterior lo vamos a ver o vamos a decir que es un tejido linfoide.
Y el tercio posterior va a contener, o sea, ese tejido linfoide que está constituido por tejido linfático nodular. Acuérdense, cuando vimos sistema linfático, hablamos de tejido linfático nodular y tejido linfático difuso. Y el tejido linfático nodular era el que se agrupaba, ¿verdad? Y formaba una serie de tejido linfático que se ubicaba en la garganta, que era el anillo de Waldeyer. ¿Qué era el anillo de Waldeyer? El conjunto o una estructura que se formaba por el conjunto de tonsilas que había a nivel de la faringe, entre las cuales estaba esta tonsila que ustedes están viendo acá, que es la tonsila lingual, ¿ok? Y la tonsila lingual representa el tercio posterior de la lengua, mientras que los dos tercios anteriores, ¿verdad? Lo que está por delante de la vela lingual, son de tejido músculo membranoso, ¿ok? Los músculos de la lengua se ven en la anatomía, pero es para que vayan entendiendo. Ok. Y en la lengua vamos a ver una serie de papilas gustativas. ¿Qué es eso de papilas gustativas? Nosotros en la lengua tenemos unos elementos, como unas pepitas, ¿verdad? Que en realidad son evaginaciones del epitelio lingual, ¿verdad? Esas pepitas lo que van a hacer es captar el sabor externo, ¿ok? O sea, para nosotros captar el sabor, necesitamos de esas papilas, ¿ok? ¿Me explico? Sí, doctor. Ok. Esas papilas gustativas van a ser de 4 tipos: fungiformes, caliciformes y foliadas. Ya vamos a ver cómo son cada una. Las fungiformes, caliciformes y foliadas son las que tienen capacidad gustativa. Y las filiformes tienen una función más que todo mecánica. Ya vamos a ver de qué se trata eso mecánico y gustativa. Lo importante es saber que la lengua tiene esas papilas. Ya vamos a ver. En cuanto a la inervación de la lengua recibe una inervación sensitiva principalmente de los pares craneales 5, 9, 10 y el séptimo par craneal. Es decir, del nervio trigémino, el glosofaringio, vago y el nervio facial. De todas maneras, eso lo vamos a ver en anatomía y esta parte, desde el punto de vista histológico, no tiene importancia. Y en cuanto a la inervación motora, corresponde al nervio hipogloso. Eso sí, siempre se pregunta, ¿cuál es el nervio encargado de la inervación de la lengua? El hipogloso. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que les diga a ustedes, vamos a suponer, un paciente que tuvo un traumatismo, ¿verdad? Traumatismo craneal. Y que le diga a ustedes, doctor, no tengo sabor en la lengua, ustedes tienen que pensar que hay un daño, sí, hay un daño, te digo, perdón, que si pierde ese gusto no. Si el paciente le dice a usted que no puede mover la lengua, que tiene la lengua paralítica o que tiene bradilalia es que habla, eso es bradilalia. Que tenga eso o que tenga la lengua paralizada, ¿verdad? Luego de un traumatismo, ustedes piensan que es una lesión del nervio hipogloso. Y eso es un manejo de neurocirugía, ¿ok? Para que lo vayan sabiendo ya. Así que pendiente con eso porque siempre se pregunta, ¿quién inerva la lengua? Y la inerva el nervio hipogloso. ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto a la inervación, que también se pregunta, siempre se pregunta, ¿quién inerva la lengua? La arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. Y también se pregunta, ¿quién inerva la punta de la lengua? La punta de la lengua la inerva la arteria vidiana, ¿ok? Que es rama de la arteria lingual. Eso es más de anatomía, pero se lo estoy diciendo para que vayan sabiendo. Esas son preguntas que comúnmente se hacen en anatomía, ¿ok? ¿Quién inerva, perdón, quién vasculariza o quién irriga a la lengua? La arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. ¿Y quién irriga a la punta de la lengua? La arteria vidiana, que es rama de la arteria lingual. Mosca con eso. A ver, ¿qué le pasa a esto? Ajá, entonces fíjense, esto es un corte histológico de la lengua y fíjense cómo va a estar constituida. Esta sería la parte más superficial, ¿verdad? Y esta es la parte más profunda. La parte más superficial de la lengua va a contener un epitelio, ¿ok? Que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿ok? Mientras que por debajo de la lengua, acuérdense que por debajo del epitelio vamos a encontrar lo que es la túnica, perdón, la lámina propia, ¿verdad? O lámina basal, perdón, lámina propia del tejido epitelial. ¿Por qué es la lámina propia? Porque está constituida por tejido conectivo. Y acuérdense que el tejido conectivo es lo que soporta el epitelio. O sea, el epitelio está montado sobre el tejido conectivo. En este caso es tejido conectivo laxo, ¿ok?
Nunca se les puede olvidar que el tejido epitelial reposa sobre el tejido conectivo. Entonces, pregunta, ¿cuál es el epitelio de la lengua? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Y cuál es ¿y qué está por debajo del epitelio? La lana propia, que está constituida por tejido conectivo laxo, que es muy vascularizado. Ojo con eso, que es muy vascularizado. La lengua, algo que me faltó decirle, la lengua tiene dos porciones. Una porción que estamos viendo, que es la porción dorsal, y una porción que está por debajo, ¿verdad? Que está contactando con el piso de la boca, que es la porción ventral. La porción dorsal de la lengua es muy sensitiva, o sea que nosotros tomamos o recibimos el gusto a partir de la porción dorsal de la lengua donde están las papilas gustativas. Mientras que la porción ventral de la lengua es muy vascularizada, no es muy inervada, o sea, no es muy sensitiva, pero es muy vascularizada. Entonces, cuando nosotros queremos que un medicamento se absorba rápidamente, lo colocamos abajo de la lengua, es decir, de forma sublingual, y sabemos que de esa forma se va a absorber rápidamente. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Ok. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? No. Ajá. Entonces, fíjense. Epitelio plano estratificado, lámina propia con tejido conectivo laxo y muchos vasos, y la capa muscular. El músculo, pregunta de examen también en histología, ¿qué tipo de músculo es el de la lengua? Es un músculo estriado visceral. ¿Ok? A pesar de ser visceral, es estriado, porque nosotros podemos controlar la lengua. Nosotros podemos mover la lengua las veces que nos dé la gana, ¿verdad? No es un acto involuntario, es un acto totalmente voluntario el movimiento de la lengua. Así que mosca con eso, que también se pregunta mucho. ¿Cuál es el tipo de músculo que contiene la lengua? Ustedes tienen que decir que es un músculo, un tipo de músculo estriado visceral. ¿Ok? Ok, seguimos. Y fíjense, en el dorso de la lengua, como les dije, vamos a encontrar las papilas gustativas, que dependiendo del tipo y dependiendo de su ubicación, vamos a poder distinguir el tipo de sabor, ¿verdad? Que se percibe en cada porción de la lengua. O sea, no es que nosotros ponemos algo ácido en toda la lengua y la lengua va a captar ese sabor. No, la lengua tiene zonas específicas para captar cada sabor que nosotros le pongamos. ¿Ok? Eso es lo que se denomina sentido del gusto. Y eso es gracias a las papilas gustativas. Las papilas gustativas son evaginaciones, ¿verdad? Del epitelio de la lengua, y entre esas evaginaciones hay unas zonas, o mejor dicho, hay unas peloticas, ¿ok? Que se denominan corpúsculos gustativos, ¿ok? Se me ha olvidado el nombre. Corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son corpúsculos nerviosos, es decir, son células especializadas para captar la inervación o para captar una señal a nivel de la lengua. Una vez que captan esa señal a nivel de la lengua, mandan esa señal a través de los nervios que les mencioné antes, que es el nervio glosofaringio, el nervio vago, y el nervio trigémino y el facial, principalmente el glosofaringio. El glosofaringio es el más importante, es el que se encarga principalmente de la inervación sensitiva de la lengua, ¿verdad? Entonces, el corpúsculo lingual o el corpúsculo sensitivo, lo que hace, o gustativo, lo que hace es agarrar o captar el sabor, ¿verdad? Capta la señal y lo manda a través de las fibras del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio manda la señal al encéfalo y el encéfalo capta el sabor, ¿ok? Básicamente, así ocurre el proceso del gusto. Entonces, fíjense, ¿dónde percibimos el sabor amargo? En la parte más posterior de la lengua, es decir, a nivel de la vela lingual. Ahí es donde captamos lo amargo. Lo ácido, ¿dónde lo captamos? En las partes dorsales, perdón, en todos los bordes de la lengua, ¿ok? Ahí captamos lo ácido y también lo salado, ¿ok? Lo ácido y lo salado se captan siempre en los bordes de la lengua. Y lo dulce y lo salado también se captan en la punta de la lengua. Entonces, cuando ustedes quieren percibir si algo es salado, le ponen la puntita de la lengua. Si quieren percibir si algo es muy dulce, le ponen la punta de la lengua. Pero si ustedes quieren percibir si algo es ácido, tienen a juro que colocárselo en los bordes laterales de la lengua, ¿ok? Esto nunca se pregunta, pero es para que lo sepan porque es bastante interesante, ¿ok? Entonces, en cada porción hay un corpúsculo, ¿verdad? Especializado en cada sabor. Y es por eso que la lengua no percibe todos los sabores de forma simétrica, sino que tiene zonas específicas para cada sabor.
Ajá. Fíjense, esto es un ejemplo de un corpúsculo gustativo. Fíjense, esto sería el epitelio plano estratificado y la capa muscular, ¿verdad? Aquí no vemos la lámina propia. Y entre el epitelio vemos ese corpúsculo. El corpúsculo gustativo está constituido por dos células. Una célula acompañante o célula madre, que lo que hace es encargarse de nutrir a esta célula, que es la célula receptora, ¿ok? La célula receptora es una célula especializada que lo que va a hacer es captar el sabor en la parte superficial de la lengua. O sea, aquí viene un sabor, vamos a suponer una pizca de sal, ¿verdad? La colocamos en esta parte de la lengua, que debería ser en los bordes laterales de la lengua y en la punta de la lengua, ¿verdad? Lo colocamos ahí y entonces las células receptoras captan ese sabor y envían la señal a la neurona sensorial. Que acuérdense que esa neurona sensorial pertenece al nervio glosofaríngeo. Y el nervio glosofaríngeo manda la señal al encéfalo y el encéfalo, esto es un gusto. Pues salado, ¿ok? Y estas células acompañantes lo que hacen es nutrir a estas células, las células receptoras, ¿ok? Todo este conjunto forman el corpúsculo gustativo. Y fíjense que tiene un porito, tiene un huequito en la lengua que es imperceptible a la vista. Eso tiene que hacerse para poder verlo, hay que hacerlo con microscopio. Si lo vemos en un corte histológico, fíjense. Ajá. Ajá. Fíjense, estos cuadritos que ustedes ven aquí, este cuadrito completo que ustedes están viendo aquí, eso es nada más o menos que una papila gustativa. ¿Ok? Esto es una papila gustativa, esto es una papila fungiforme. Ya vamos a ver por qué es fungiforme. Y a los lados están estos poritos, ¿verdad? Y en esos poritos es donde vamos a encontrar a los corpúsculos gustativos, ¿ok? Y esos corpúsculos gustativos tienen esos poros, ¿verdad? Donde llega la señal, o sea, llega el elemento, ¿verdad? Con la señal del gusto. Y ahí es donde es captada la señal por las células receptoras y enviada a la neurona sensorial, ¿ok? Y aquí tenemos los tipos de papilas linguales. Fíjense que tenemos papilas filiformes, fungiformes y caliciformes. Y las papilas foliadas, ¿ok? Entonces, recuerden lo que hablamos aquí atrás. Las papilas filiformes no tienen función gustativa, sino que tienen función mecánica. ¿Qué quiere decir con función mecánica? Hay veces que nosotros en la lengua tenemos bacterias, ¿verdad? Que nosotros las eliminamos cuando nos cepillamos. Esa es la función. Esas bacterias son las que causan el mal aliento, los que causan la seborrea lingual, ¿cuál es el nombre? La glositis. ¿Ok? Entonces, la lengua tiene su propio mecanismo para barrer las bacterias. ¿Y cuál es ese mecanismo? Las papilas filiformes. Las papilas filiformes son como bastones, son como pelos. Entonces esos pelos lo que hacen es agarrar esas bacterias y empezar a arrastrarlos hacia la parte más anterior de la lengua para eliminarlos con la salivación. ¿Okay? Para eso esa es la función principal de las papilas filiformes. Y se llaman filiformes porque son así delgaditos, son como pelos. De el nombre de papilas filiformes. Y acuérdense que no tienen corpúsculos gustativos. Su función es más mecánica. ¿Ok? Una particularidad también que tienen estas papilas filiformes que están aquí en esta imagen es que tienen muchas queratinas. Tienen el mismo epitelio, todas comparten el mismo epitelio, pero las papilas filiformes tienen mucha queratina. ¿Ok? Ojo con eso, se puede preguntarse. Ahora vamos con las papilas fungiformes. ¿Por qué se llaman fungiformes? Porque tienen forma de hongo. Fungi es de hongo, ¿ok? Fungemia. Fungemia es hongo en la sangre. Fúngico significa presencia de hongos. Y así sucesivamente, ¿ok? Fungiforme significa papila en forma de hongo, ¿ok? Son entre 150 y 200, eso no me interesa tanto. Y tiene el mismo epitelio, ¿verdad? Toda la lengua tiene su propio epitelio. Un epitelio plano, estratificado, en su mayoría no queratinizado, salvo en las papilas filiformes que son muy queratinizadas, ¿ok? Y estas las vamos a ubicar normalmente en el vértice y en los bordes de la lengua. Es decir, que van a captar el sabor dulce, salado y amargo, ¿ok? Los corpúsculos de esas papilas van a captar los sabores dulce, salado y amargo. Las papilas caliciformes se llaman así porque tienen forma de cálices. Fíjense, estas que están aquí serían las fungiformes, tienen forma de hongo. Estas que están aquí, bueno, veo bien con esta cosa aquí, esta pantalla aquí, a ver.
Ajá, estas que están aquí arriba son las filiformes. Estas que están arriba son las fungiformes que parecen hongos. Y estas que están aquí son las caliciformes que se le acredita que tienen una forma de cáliz de, no sé si era un Harry Potter, Harry Potter es cáliz de fuego, de la copita que sacan ahí, eso es un cáliz. Entonces, todas las estructuras en medicinas que se parecen a un cáliz, se les da el nombre de caliciformes. Una tontería porque la mayoría no se parece. Pero bueno, en este caso las papilas caliciformes se dice que tienen forma de cáliz. ¿Ok? Y son entre 8 y 12 y tienen un epitelio plano estratificado no queratinizado. Estas tres últimas no tienen queratina. La única que tiene queratina son las papilas filiformes. Y estas papilas caliciformes, ¿verdad? Las vamos a encontrar dispersas principalmente en los bordes laterales de la lengua. ¿Ok? Ellas van a captar el sabor amargo y el sabor salado. Y las papilas foliadas, que se llaman así porque tienen forma de cresta, que son estas que están aquí, fíjense que tienen forma de una crestica, ¿ok? Que se encuentran normalmente también en el borde de la lengua, ¿ok? Sí, entonces las papilas caliciformes y las papilas foliadas son las que tienen los corpúsculos encargados de captar el sabor dulce y el sabor amargo. Perdón, el sabor salado y el sabor amargo. Y las papilas fungiformes captan el sabor salado y el sabor dulce. Y el sabor, a ver, me falta un sabor, no sé por qué. Concha, ¿qué pasa con esto? Ajá, y el sabor, perdón, el borde de la lengua es ácido y salado. Y el sabor amargo es captado por una pequeña cantidad de papilas caliciformes que se encuentran en esta zona, ¿ok? Eso, como les digo, eso nunca se pregunta, pero es para que sepa. Entonces, de nuevo, las papilas fungiformes que tienen forma de hongo se encuentran en la punta y en los bordes laterales de la lengua, o sea que captan lo dulce y lo salado. Las papilas caliciformes y las papilas foliadas se encuentran principalmente en los bordes laterales de la lengua y van a captar lo salado y lo ácido. Mientras que las papilas caliciformes, una pequeña cantidad de papilas caliciformes se encuentran en la parte posterior de la lengua, a nivel de la B lingual. Y ahí es donde se capta el gusto o el sabor amargo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O no me entendieron? Sí, se entendió. Ok. Vamos ahora a hablar del tubo digestivo. El tubo digestivo comparte semejanza en cuanto a sus capas. Claro, cada capa, cada porción del tubo digestivo tiene sus características, pero en términos generales, el tubo digestivo tiene semejanza en cuanto a sus capas, ¿ok? Antes de hablar de esto, yo creo que les hablé ya también de faringe, si no me equivoco. Les dije que la orofaringe y la laringofaringe tenían de adentro hacia afuera la mucosa, la submucosa y la muscular, ¿verdad? Y por fuera de la muscular, la capa adventicia. ¿Sí se recuerdan de eso? Yo les dije de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, ¿verdad? Y que la capa mucosa iba a tener un epitelio digestivo. ¿Cuál es el epitelio digestivo? Un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿ok? Que es lo que se denomina epitelio de revestimiento. Eso lo tiene la orofaringe y la laringofaringe, porque la nasofaringe, como pertenece al sistema respiratorio, va a tener un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco. Ese es el epitelio de la nasofaringe. Acuérdense, no se les puede olvidar, porque eso se pregunta en histología mucho. ¿Cuál es el epitelio de la nasofaringe y cuál es el epitelio de la orofaringe y la laringofaringe? ¿Ok? Ajá, luego venía la capa submucosa, que era de tejido conectivo, la capa muscular, que era de músculo estriado voluntario, y la capa más externa, que era la ventosa. Esto ya lo vimos en respiratorio. En cuanto al tubo digestivo, ¿verdad? Que comienza con el esófago y termina a nivel del recto, ¿ok? Todo eso es el tubo digestivo, ¿verdad? Va a contener de adentro hacia afuera 4 capas. La capa mucosa, que es la más interna, luego viene la submucosa, luego la muscular y luego la adventicia o serosa, ¿ok? La mucosa que va a contener un epitelio de revestimiento, una lámina propia y la muscular de la mucosa en ese orden. De adentro hacia afuera o desde la luz hacia afuera va a tener epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa, ¿ok? No confundan muscular de la mucosa con muscular externa. Muscular de la mucosa es
una pequeña porción de músculo que se encuentra a nivel de la capa mucosa del tubo digestivo, ¿ok? No es lo mismo, ojo con eso. Ok, la lámina propia normalmente va a ser de tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios y glándulas. La muscular de la mucosa va a ser de músculo liso, ¿ok? Y por debajo de la mucosa vamos a tener a la submucosa, que normalmente va a contener tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos de mediano calibre y el fulano plexo nervioso de Meissner, ¿ok? Plexo nervioso de Meissner, ojo, ojo, que se pregunta bastante. Y a ese mismo nivel las glándulas exocrinas mucosas que se encuentran en el esófago y el duodeno. Mosca con el plexo nervioso de Meissner. Eso se pregunta mucho. El plexo nervioso de Meissner también se llama plexo seroso. Perdón, plexo secretor, así se llama. ¿Por qué? Porque el plexo de Meissner es el que va a regular la secreción de las glándulas exocrinas de mucosa o de moco que hay a nivel de la submucosa. ¿Okay? Lo que controla la secreción de estas glándulas es el plexo de Meissner. Luego tenemos la muscular. La muscular va a estar constituida a su vez por dos capas. Una capa interna circular y una capa externa longitudinal. ¿Ok? Algunas literaturas le dirán que tienen tres capas, toda la paja. No. Ustedes, para que se les haga más sencillo, digan que tienen una capa interna circular y una capa externa longitudinal. Todo de músculo liso, menos la orofaringe, la laringofaringe y el tercio superior del esófago. El resto del tubo digestivo tiene músculo liso, o sea que tiene músculo involuntario. Nosotros no podemos controlar cuándo se mueve el estómago, cuándo se mueve el intestino, cuándo se mueve el intestino grueso y para de contar. Así que mosca con eso. Y entre esas dos capas de tejido muscular, entre esa capa de músculo circular y esa capa de músculo longitudinal, tenemos entre ellas un plexo, ¿ok? Que es el plexo de Auerbach, ¿ok? O plexo muscular. ¿Qué hace el plexo de Auerbach? También se llama plexo motor, es decir, que es el encargado de controlar los movimientos del tubo digestivo, ¿ok? Y por último tenemos la adventicia, que en el caso de la porción torácica del esófago, la faringe y la cavidad oral, perdón, la cavidad oral no, la faringe y la porción torácica del esófago va a ser de tejido conectivo laxo areolar, es decir, va a tener adipocitos, va a ser grasa, o sea, va a ser una fascia que va a contener grasa, mientras que la túnica adventicia o serosa del tubo digestivo que se encuentra a nivel del abdomen va a estar constituida por mesotelio, es decir, por peritoneo, ¿ok? La capa serosa del tubo digestivo que se encuentra a nivel del abdomen es el peritoneo, ¿ok? Así que, pregunta de examen en anatomía. ¿Me están entendiendo? Antes de entrar aquí. Sí. Sí. Ajá. Voy a cerrar la reunión y la vuelvo a abrir porque ya queda un minuto. ¿Vieron? Se vuelven a conectar. Vale, vale.